El derecho internacional privado es una rama del derecho que tiene como objetivo solucionar los conflictos de jurisdicción internacionales, los conflictos de ley aplicable o los conflictos de ejecución y determinar la condición jurídica de los extranjeros. Bueno, el derecho internacional privado es aquel que tiene que ver ya no con la esfera pública o política de cada región, sino con problemas de cuestiones de índole privada y hacen a la vida de cada individuo. El derecho internacional privado regula cuestiones como extranjería, delitos internacionales, jurisdicciones en los diferentes sistemas judiciales y de seguridad, etcétera. Bueno, un dato curioso que encontré es que también se le conoce como derecho civil internacional. Vamos a pasar a las características del derecho internacional privado. La primera característica, que es un derecho nacional. Esto quiere decir que cada país dicta sus propias leyes y esto llega a crear muchos conflictos entre los países. Es un derecho positivo, que sus normas se encuentran en textos legales, tratados, preferentemente en los códigos civiles. Otra característica es que contiene a un extranjero de por medio. Les daré la introducción al derecho internacional privado. Bueno, el derecho internacional privado se encarga de dirimir y solucionar conflictos que supongan el enfrentamiento de dos distintas jurisdicciones. Por ejemplo, un individuo de nacionalidad extranjera comete un delito, el cual es difícil determinar qué jurisdicción va a ser la que lo regirá. En este caso, el derecho internacional privado se encargará de determinar cuál será la jurisdicción y su sanción. Quiero hablar de los diferentes tipos de escuelas que hay del derecho internacional privado. La primera escuela que encontramos es la italiana del siglo XIV. Su principal autor es Bartolo de Sassoferrato y ellos clasificaban los dos tipos de leyes, que es la territorial y la personal. La territorial significa la ley del lugar que no tiene efecto extraterritorial, y las personales que siguen a las personas donde quiera que estén y tienen carácter de extraterritorial. Después tenemos la francesa, que su principal autor es Bertrand de Argenté. Nace como producto de la realidad y política social imperante en Francia. Ellos consideraban que la ley territorial debía aplicarse siempre y que por excepción se aplicaba a la extranjera. Argenté dividió en tres estatutos su propuesta, la divide en reales, personales y mixtos. Los reales significan a los bienes, los personales se refieren a las personas en cuanto a su capacidad y estado, y los mixtos se refieren tanto a las personas como a los bienes. Después tenemos la holandesa, que sus principales autores son Christian de Rodenburg y Pablo Foot. Ellos critican una parte sobre esto porque quieren que se respeten sus leyes en su país, y Foot dice que se debe aplicar la ley extranjera por cortesía, y es una crítica sobre esto que dice cortesía no es un término jurídico. Después tenemos la escuela estatutaria francesa del siglo XVIII, la vuelves a tener otra vez, pero con diferentes propuestas, que es Louis Forlam, que es un nuevo exponente sobre él. Tenemos los reales, los personales y los bienes como estatutos, que vuelven a ser los mismos como los del siglo XVI. Este tipo de cuatro de escuelas es una gran ayuda al derecho que ahorita tenemos, porque ayuda a los países que respeten sus leyes y que no se burlen de cada uno de ellos. Después tenemos diferentes escuelas, que como una angloamericana, que significa entre Estados Unidos y Gran Bretaña. Y bueno, a tomar los diferentes tipos de estatutos que hay en las otras escuelas, solo que aquí el principal exponente es el profesor de Harvard, Joseph Story. Después de esto tenemos una gran escuela que hubo en Latinoamérica, que es la Escuela de La Habana o de Sánchez Bustamante. Él es un código de derecho internacional privado, también conocido como el Código Bustamante. Él lo crea y es muy reconocido, y es por esto que durante el sexto Congreso Panamericano celebrado en Cuba en 1928, específicamente en el documento, La Habana ha tratado de la adjunta en el anexo. Significa que esto lo ayuda a que su ley sea una gran propuesta. Y esto ayuda mucho a nivel a Latinoamérica en reafirmar sus conocimientos sobre el derecho internacional privado. Él divide en diferentes tipos de leyes, que son
El código Bustamante significan imperativas, supletorias o voluntarias o inimplicables. Los divide en diferentes tipos de artículos, como dice el artículo 7 del código: no estable en ningún vínculo de conexión, hace más efectivo que los tratados de Montevideo. Y luego vuelve a clasificar sus tipos de códigos, que es la ley de la persona en razón del domicilio o la nacionalidad. Luego características no son territoriales y efectos. Los divide en tipos y luego tenemos el artículo 3, que los divide en varias secciones, y eso sería todo del código Bustamante. El principal trata de ayudar en que Latinoamérica tenga un derecho internacional privado. Esto se quiere referir que se respeten las leyes de cada país y no se burlen. Por ejemplo, si un extranjero llega a hacer un delito en un país ajeno, tiene que pagar sus consecuencias, ya que por eso tenemos el derecho internacional privado, y esos diferentes tipos de escuelas proponen hacer sobre eso. Por mi parte sería todo. Derecho internacional privado. Las fuentes del derecho internacional privado son modalidades donde este derecho se manifiesta. Pueden ser nacionales e internacionales. Dentro de las nacionales encontramos las costumbres, la jurisprudencia y las leyes o legislaciones. Las costumbres pueden ser aceptadas por el derecho como una normatividad jurídica, siempre y cuando estas sean aceptadas por el Estado y presenten repetitividad. La jurisprudencia es una interpretación que le da el juez a una situación concreta de orden jurídico. Esta interpretación puede servir como base para futuras situaciones parecidas, para que sean resueltas de una forma adecuada. Las leyes o legislaciones. Las leyes o legislaciones dependen de cada estado. Pueden ser diferentes según el orden jurídico del estado. Pueden ser códigos civiles, procedimientos civiles o artículos constitucionales. Un ejemplo de esto puede ser el artículo 30, que habla sobre la naturalización de los extranjeros, o el artículo 27, que habla sobre las limitantes de la propiedad de extranjeros en el suelo nacional. Las fuentes internacionales. Dentro de las fuentes internacionales encontramos la jurisprudencia internacional, que es muy parecida a la jurisprudencia, pero la diferencia es que la jurisprudencia internacional la efectúa o la hace la Corte Internacional de Justicia, que es un órgano de la ONU, es el principal órgano jurídico de la ONU. Dentro de las costumbres internacionales, igualmente son muy parecidas a las costumbres nacionales, pero estas tienen que ser aceptadas universalmente. Dentro de los tratados o convenciones pueden encontrarse muchos, y estos tratados o convenciones son la fuente más importante del derecho internacional privado, ya que estas arreglan y solucionan problemas o el tráfico jurídico entre diferentes naciones. Dentro de podemos encontrar la Conferencia de La Haya, el Foro de la ONU, el Foro UNIDROIT, las Convenciones Interamericanas y el Foro CIDIP. Estos son unos ejemplos, no son todos los que hay. La Conferencia de La Haya fue fundada en 1955 en Países Bajos. Tiene gran relevancia para el derecho internacional privado, ya que esta conferencia fue la primera en decir códigos y reglas para la solución y para la realización de otros foros. Es como lo que rige la formación de los nuevos foros. El Foro de las Naciones Unidas. El Foro de las Naciones Unidas también es muy importante, ya que en se regulan las relaciones de estados, da consejos, da leyes modelo y forma otros foros para resolver conflictos. Un ejemplo de esto fue un foro que se acaba de hacer este mismo año, fue el 13 de enero, y se llamó Foro de las Naciones Unidas sobre los bosques. En él se buscó la conservación de los bosques a nivel internacional. El Foro UNIDROIT. El Foro UNIDROIT fue fundado en Roma y tiene su sede ahí. Este foro sirve como antesalas para demás foros, y es principalmente para antesalas europeas.
Las convenciones interamericanas. Las convenciones interamericanas son muy parecidas a la UNIDIOT, nada más que es a nivel americano y fue fundada en Panamá en 1976. El Foro CIDIF, o Convención Especializada Internacional en Materia de Derecho Internacional Privado. Este es muy importante y se han hecho a lo largo de la historia 6 foros CIDIFs. Hablando muy generalmente de ellos, trata temas sobre leyes mercantiles y derechos humanos. El más importante realizado fue en el año 2002 en Washington, D.C., donde se implantó la ley modelo sobre las garantías mobiliarias. Esta ley prácticamente nos dice la aplicación y el modo del transporte de las mercancías por carretera en materia internacional. Bueno, esto sería todo. Espero que lo hayan entendido. Si tienen dudas, coméntelas y las responderemos. Hola, Muchas gracias. yo soy el tema de nacionalidad y les voy a hablar sobre ella. Esta puede ser jurídica, administrativa o de pasaporte, y es la pertenencia de una persona a un ordenamiento jurídico concreto. Este vínculo de un individuo con un Estado genera derechos y deberes concretos. Así, para el constitucionalismo contemporáneo implica el concepto de soberanía nacional. Algunos ejemplos pueden ser los canadienses, los argentinos, los chilenos, los mexicanos, etc. El artículo 30 constitucional habla sobre la nacionalidad y eso tiene algunas características con las nacionalidades ya mencionadas. Por ejemplo, algunos de estos son la ius sanguínea, la ius soli, la ius domicili y la ius optandi. La ius sanguínea es cuando es el derecho de sangre y se obtiene por medio de los padres, y es cuando el niño nace de padres de sangre, por ejemplo, canadiense, y el niño, por ejemplo, el progenitor tendrá nacionalidad canadiense. La otra es la ius soli, que es cuando, es el derecho de suelo, y esa se quiere por el lugar de nacimiento. Por ejemplo, cuando un bebé nace en Argentina y sus padres son de, Estados Unidos. Más o menos es así. Y también está la ius domicili, que es el derecho de domicilio. Y eso se obtiene por vivienda, domicilio o residencia legal. También está la ius optandi, que es el derecho a adoptar. Ese puede adoptar por una nacionalidad distinta a la que se ostentó, y tiene lugar cuando la persona tiene dos o más nacionalidades, y también eso es cuando no se cumple la ius soli y la ius sanguínea. Por ejemplo, los papás son de sangre mexicana y el niño nace en Argentina. Pues entonces lo que se hará en este caso es que el niño el recién nacido podrá elegir las dos nacionalidades o se podrá quedar con una de ellas. La nacionalidad puede perderse en algunos casos. También se puede tener doble nacionalidad y en otros casos tener una nueva nacionalidad, siempre y cuando se tengan se cumplan con determinados requisitos, que es la naturalización. Y cuando no se tiene una nacionalidad, se le conoce como apátrida. Y creo que eso sería todo por mi parte, y los dejo con mi siguiente compañero. Hola, ¿qué tal? A mí me tocó la parte de el reenvío del derecho internacional privado. Daré una breve explicación para que este tema se entienda lo más claramente posible. Entonces, ¿qué es el reenvío? Primero, el reenvío es un mecanismo de solución a los conflictos negativos de alguna jurisdicción. Esto es que aquellos que acaecen
cuando una ocasión de una relación del derecho privado con elementos de extranjeros relevantes. Surgen dos o más legislaciones de distintos ordenamientos jurídicos nacionales, y ninguna de ellas atribuye la competencia a sí misma para resolver el asunto, sino que con cada una de ellas, de las legislaciones, da competencia a una legislación extranjera. El reenvío se produce cuando una norma de conflicto de foro, país al que se le juzga el asunto, remite a un derecho extranjero de otro país, y la norma de conflicto de este país a su vez remite a otro, o sea que se reenvía, de ahí el nombre. Según un profesor de Chile, el cual su nombre es Mario Ramírez Necochea, el número de legislaciones que entren en juego en el reenvío pueden ser dos, de primer tipo, de primer grado y de segundo grado. Del primer grado, cuando la norma de conflicto del foro se remite al derecho extranjero y la norma de conflicto de ese derecho extranjero se vuelve a remitir al derecho del foro, es decir, que va de ida y vuelta. Y el segundo caso, que es el de segundo grado, cuando la norma de conflicto del foro se remite al derecho extranjero y la norma de conflicto de ese derecho extranjero se remite a otra del derecho extranjero diferente de los dos anteriores. Pues también se puede decir que existe un tercer tipo de retorno inmediato por respuesta de correspondencia, lo cual es un poquito más complicado en el derecho internacional y establece directrices para los tribunales internacionales. Para que quede un poco más claro, daré un breve ejemplo. Este ejemplo será que se emplea la sucesión de un ciudadano estadounidense que reside en España. El juez español se remite a las normas de sucesión estadounidenses y estas a su vez se remiten para el caso de los bienes inmuebles a las normas del lugar en que se encuentran. Al aplicarse una ley extranjera se debe preguntar si la aplicación se referiría a las disposiciones del derecho interno que regulan en aquel país una determinada relación jurídica o al sistema de derecho internacional privado que en el mismo rige la aplicación extraterritorial de las leyes, relaciones internacionales o a su bien ciencias políticas. El principio de que el juez solo tiene que aplicar el derecho internacional privado vigente en su territorio se quebranta en aquellos casos que entra en juego el principio de observancia del reenvío. Si este principio es cierto, el juez cuyo derecho internacional privado le ordena aplicar en ciertos casos un derecho extranjero, se debe tener en cuenta al derecho internacional privado vigente en el territorio extranjero jurídico y al aplicar el derecho material que este derecho internacional privado extranjero indica. Para tener un concepto de reenvío podemos afirmar que se produce cuando se dan los dos siguientes supuestos. Uno sería que la norma jurídica de un estado considera competente a la norma jurídica de otro estado. O en el segundo caso sería que en lugar de aplicar la norma jurídica del material en el segundo estado, se invoca la norma jurídica formal conflictual. O también existe otro tercer caso, que la norma del derecho internacional privado en este segundo estado remita a la norma jurídica del otro estado. Este tema es sumamente importante porque tú teniendo alguna nacionalidad y si te encuentras en otro país y tienes algún conflicto, pues teniendo alguna noción de lo que es el reenvío y de lo que acontece con él,
pues puede solucionarte algunos conflictos, pues si los llegas a pasar. Quiero mencionar que me tomé de información base a algunas páginas de internet para tener un poco más claro, porque este tema es un poco complicado de entender, dado que tiene algunos conceptos un poco extraños, pero pues ya con una lectura un poco más analítica le pude entender al tema en general, y pues eso sería todo.